Naruto llegó a su fin en noviembre del 2014 después de 15 años de publicación. Se retiró como una de las series más populares de la historia y dejó su huella en toda una generación de fans del manga y el anime. Cualquiera pensaría que después de terminar una serie tan famosa, Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, podría retirarse y vivir del éxito de su historia por el resto de su vida, pero él no se alejó del mundo del manga por mucho tiempo. Boruto, la secuela de Naruto que nadie pidió, comenzó su publicación en mayo del 2016, pero Kishimoto solo tenía un rol de supervisor de la historia. El manga es dibujado por Mikio Ikemoto y escrito por Ukyo Kodachi. Ikemoto fue uno de los asistentes de Kishimoto en el manga de Naruto y Kodachi ayudó a escribir la película de Boruto. Mientras tanto, Kishimoto siguió trabajando en su próximo proyecto con Akira Okubo, otro de sus ex asistentes de Naruto, y en la Young Festa de 2019 se anunció oficialmente Samurai 8, una historia que mezclaría ciencia ficción con elementos de la cultura clásica japonesa. Kishimoto tenía grandes expectativas para su nuevo manga. En una conferencia de prensa dijo que planeaba publicar cerca de 10 volúmenes de Samurai 8, pero que hasta podría ser un poco más. Después de todo, al comienzo de Naruto él pensaba que iban a ser 15 volúmenes y terminaron siendo 78. Samurai 8 comenzó su publicación semanal en mayo del 2019 y fue cancelado menos de un año después con solo 43 capítulos. La serie nunca logró agarrar un número alto de seguidores y la opinión general entre las personas que sí leían el manga no era muy positiva. Ese año Shonen Jump estaba pasando por uno de sus mejores momentos en mucho tiempo y Samurai 8 simplemente no pudo competir y salió por la puerta chica de la revista. Que el autor de uno de los mangas más populares de la historia fracase tan rotundamente con su siguiente trabajo no pasa todos los días, así que hablemos un poco de por qué falló Samurai 8. La historia gira en torno a Hachimaru, un niño con el deseo de convertirse en un samurái y volar por el espacio como Fudo-Myo, el dios de la guerra que fue el origen del sistema de los samuráis. En Samurai 8 los samuráis son básicamente cyborgs. Tienen cuerpos robóticos que se regeneran de casi cualquier daño, pueden usar su alma como una katana láser y su única forma de morir es perder la voluntad de pelear o romper su llamado samurai, que es como una meta o ideal que se imponen a sí mismos y cuando llegan a este punto su cuerpo se transforma en unas esferas llamadas Locker Balls. Yo en lo personal creo que este concepto de samuráis robot con katanas láser hechas de su alma está muy bueno y sirve para ilustrar muy bien esta mezcla de ciencia ficción con elementos de la cultura japonesa que quiere lograr la serie. Lamentablemente para Hachimaru, él no podría estar más lejos de ser como un samurái. Tiene prótesis robóticas en su brazo y pierna izquierda. Necesita estar siempre conectado a una máquina de apoyo vital y nunca ha puesto un pie fuera de su casa. Hachimaru vive con su papá que se llama Furuta y un holder mascota llamado Hayataro. Y su principal pasatiempo es jugar un juego de samuráis de realidad virtual en el que está en el número 1 del ranking. El papá de Hachimaru le estaba armando una máquina de soporte vital móvil para que pudiera conocer el mundo exterior y va a comprarle la última pieza que le faltaba, una Locker Ball a un Samurai Ronin. Las Locker Balls son esferas especiales creadas por Fudo-Myo. Dentro de ellas hay un cuchillo, si una persona lo usa para hacer seppuku, el suicidio tradicional japonés, y es aceptado por el dios de la guerra, pasa por una metamorfosis y consigue el cuerpo robótico de un samurái. Si la persona falla, simplemente se muere. Antes de terminar el trato, el Ronin se da cuenta que el papá de Hachimaru tenía la llave de un alma de samurái, y revisa su memoria para ver dónde está e ir a buscarla. Mientras tanto en la casa Hachimaru estaba jugando con Hayataro a tirar una pelota, pero en vez de que le trajera la pelota, trae de vuelta un Daruma gigante. En el folclore japonés los Darumas son muñecos que sirven para pedir deseos o ponerse metas. Tienes que pintarle un ojo cuando pides tu deseo meta y pintar el otro cuando se cumpla. Hachimaru le pinta un ojo y pide su deseo, pero el Daruma empieza a hablarle y ahí se da cuenta que en realidad no era un Daruma, era un gato robot ciego que estaba durmiendo. Después de la confusión se ponen a hablar y el gato, que sí se llamaba Daruma por cierto, revela que en realidad es un samurái y que sus enemigos lo sellaron en ese cuerpo de gato hace mucho tiempo. Hachimaru le pide que lo entrene y aunque Daruma veía potencial en él no estaba seguro si debía aceptarlo como discípulo, pero Hachimaru estaba determinado y le dice que está dispuesto hasta morir con tal de convertirse en un samurái. En ese momento el Ronin aparece por el techo y ataca a Daruma. Él detiene su ataque sin problema, pero el Ronin usa su keyholder para clavar a Daruma contra la pared y le muestra a Hachimaru que tiene a su papá como rehén. Hayataro también intenta morderle la pierna, pero el Ronin lo aplasta y parte su cuerpo en dos, y después le dice a Hachimaru que el alma samurái que le estaba buscando está en su pecho, dándole poder a su corazón. Y aunque él tenga la llave puesta en la ranura en su pecho, no puede sacar el alma mientras el corazón de Hachimaru siga latiendo. Y en un movimiento bastante estúpido en realidad, considerando que el Ronin tenía varias katanas encima, obliga a Hachimaru a hacer seppuku con la daga de la Locker Ball.
A pesar de las súplicas de su papá, Hachimaru acepta y se entierra el cuchillo en el estómago. El Ronin saca el alma del pecho de Hachimaru y se va a probar su forma de katana, pero la Locker Ball se activa y se fusiona con el cuerpo de Hachimaru, convirtiéndolo en un samurái. Daruma le dice que ponga su mano sobre Hayataro y pida un deseo. Cuando lo hace, el cuerpo de Hayataro se combina con la máquina de apoyo vital que el Ronin había cortado y se convierte en el Keyholder de Hachimaru. Los Keyholders son animales robots que pelean junto con los samuráis. Pueden darles parte de su cuerpo para que lo usen como armadura y tienen un hueso especial que los samuráis usan como la empuñadura para la katana de su alma. Después vuelve el Ronin, pero Hachimaru lo derrota y como perdió contra un niño que recién se convirtió en samurái, pierde su voluntad de pelear y se convierte en una Locker Ball. Y Hachimaru y Daruma van a salvar a Furuta. Resulta que ese juego de realidad virtual que jugaba Hachimaru fue creado por Daruma para buscar a jóvenes con el potencial de ser una de las 7 llaves para las cajas de Pandora y Mandala, 2 reliquias legendarias que fueron creadas por Fudomyo. Dentro de la caja de Pandora está el poder que el dios de la guerra usó para salvar al universo y dentro de la caja de Mandala está el poder para destruirlo. Daruma y su maestra, que fue quien lo mandó en esta misión de encontrar las llaves, son parte de la escuela Kongoyacha, uno de los 4 estilos samuráis creados por Fudomyo, y los antagonistas de la historia son el estilo Ususama, que fue creado por Kala, un ex discípulo de Fudomyo que quiere ambas cajas para destruir el universo y recrearlo en su imagen. Daruma ha estado buscando las llaves por 50 años y ahora que conoció a Hachimaru cree que por fin encontró una de ellas. Puede que ya se hayan dado cuenta, pero el manga sigue la historia clásica de los 7 samuráis que también ha sido recreada en otros animes. Y si bien la trama de un villano que quiere destruir el universo para recrearlo es súper cliché, el sistema de poder de los samuráis está bastante bueno y la serie tiene una estética súper atractiva. Pero a pesar de que el comienzo fue relativamente bueno, Samurai 8 no consiguió llegar muy lejos. Como el manga fue cancelado tan pronto, solo llegó a tener 3 arcas. La primera desde el capítulo 1 hasta el 16, la segunda desde el 17 hasta el 33 y la última saga cubre del capítulo 34 al 43. No podemos hablar mucho de por qué falló Samurai 8 sin hablar de la historia, así que voy a mencionar un poco de lo que pasa en cada arca, entonces consideren esto como su advertencia de spoilers. En el segundo capítulo, Hachimaru sale por primera vez de su casa a volar por el cielo con Hayataro, pero reciben una bala perdida de un tanque y caen en un dojo del estilo Kongoyacha. Ahí conoce a Nanachi, uno de los estudiantes del dojo que no había salido de su pieza ni interactuado con otra persona en 8 años. Nanachi jugaba el mismo juego de samuráis de Hachimaru y era el número 2 del ranking, así que los dos hacen una apuesta. Si Nanachi ganaba una pelea en el juego, Hachimaru sería de su pieza, pero si Hachimaru ganaba, los dos iban a salir juntos a pasear a Hayataro. Y Hachimaru gana la pelea sin problemas y recién ahí Nanachi se da cuenta que él era el número 1. Después el mismo tanque que había derribado a Hachimaru ataca el dojo. Hachimaru había agarrado por error la katana de Nanachi que solo él podía abrir, pero pelean los dos juntos sujetando la katana y logran cortar el tanque por la mitad. Cuando se despiden, Nanachi le promete a Hachimaru que algún día se van a reencontrar en el espacio cuando él también se convierte en un samurái. Después Hachimaru y Daruma van a entrenar a la base que tenían en ese planeta, y aquí conocemos a un personaje súper importante para la historia. Mientras estaban entrenando llega un samurái del castillo de esa zona acompañado de una princesa en entrenamiento, Anne. La palabra que usan en japonés para referirse a eso de las princesas es hime, que puede significar literalmente princesa o la hija de una figura importante, pero también puede usarse como parte del nombre de una deidad femenina en el folclore japonés, por ejemplo Otohime, la reina del mar. En la serie tiene más relación con el sentido espiritual de la palabra porque las princesas tienen un rol más como de sacerdotisas. Ellas pueden sentir cuando hay una Locker Ball cerca y además pueden rezar para hacer más fuertes a sus samuráis. Anne era una de las princesas estudiantes del castillo Akagi, y la Locker Ball que el Ronin le intentó vender al papá de Hachimaru era la primera Locker Ball que Anne había encontrado, pero la perdió dejándola como peso para tapar un frasco, y como Hachimaru se convirtió en samurái con esa Locker Ball significa que él es el samurái destinado de Anne. Después voy a hablar de los personajes principales con más detalle, pero sí les digo ahora que la relación entre Anne y Hachimaru es un foco súper importante para la historia y lamentablemente también es uno de sus puntos más débiles. Después de que pasa un poco de tiempo llega Furuta para llevarse a Hachimaru de vuelta a casa y cuando estaban discutiendo aparece la proyección astral de otro samurái y los ataca. Este personaje es Ata, un ex discípulo de Daruma que abandonó el estilo Kongoyacha para unirse a la escuela Ususama. Durante la pelea Furuta recibe una herida mortal protegiendo a Hachimaru y después de que Daruma se recuperara y derrote a Ata se revela que Furuta trabajaba como científico para la escuela Ususama y que participó en un proyecto para crear a 7 samuráis artificiales para que fueran las llaves de las cajas. Originalmente se suponía que solo fueran 7, pero nació un octavo niño que desbalanceó el sistema y absorbió parte de la energía de los otros 7, haciendo que no fueran lo suficientemente fuertes para abrir las cajas. Furuta se conmovió con este octavo niño que luchaba por sobrevivir y decidió escapar con él para criarlo como su hijo. Los otros 7 hermanos son idénticos a Hachimaru, excepto por el color de su pelo y que sus nombres están compuestos por un número y el sufijo kaku.
El mayor se llama Ichikaku, el segundo Nikkaku y así hasta llegar al 8. Solo que Furuta le cambió el sufijo Kaku por Maru y por eso se llama Hachimaru en vez de Hachikaku. Y Furuta muere en los brazos de su hijo después de contarle la verdad. Más adelante Hachimaru jura en la tumba de su padre que va a vengar su muerte y proteger a Anne y la galaxia como un verdadero samurái. Esta arca sirvió como la introducción de varios personajes importantes y del conflicto principal entre el grupo de Hachimaru y la escuela Uzusama. Hachimaru quiere vengarse de Ata por la muerte de su padre e impedir que logren abrir las cajas, mientras que la escuela Uzusama quiere capturarlo para completar el poder de los otros 7 hermanos. Esta dinámica de buscar a otros samuráis mientras evitan que la escuela Uzusama los encuentre tiene harto potencial, que lamentablemente termina desperdiciado, porque después de esto casi no vemos al estilo Uzusama ni Ata hasta el final de la historia. Anne y su relación con Hachimaru también son un punto importante de la trama. No se llevan muy bien al principio y esto en teoría da lugar para que se desarrollen más, pero su dinámica juntos tampoco cambia mucho durante la serie. Cada vez que dan un paso adelante Hachimaru dice o hace algo estúpido y Anne se pone insegura de sí misma y de su vínculo con él. Su relación tiene varias aristas porque ambos tienen un rol que cumplir el uno con el otro como samurái y princesa, pero también de a poco van descubriendo sentimientos más allá de eso, aunque los dos son tan inmaduros que la mayoría de las veces es más frustrante que tierno lo malo que son para entenderse. En general hasta aquí se ha plantado una base relativamente sólida para que se desarrolle la historia, pero ya se dejan ver varios problemas. La segunda arca dura desde el capítulo 17 hasta el 33 y gira en torno a 2 personajes nuevos que se unen en el elenco principal desde el capítulo 17 hasta prácticamente al final de la historia, Ryu y Kotsuga, que vemos por primera vez cuando estaban intentando robarse la nave tortuga de Daruma. Kotsuga es un guerrero que todavía no pasa por el ritual de la Locker Ball y Ryu es un samurái sin memoria que no entiende el sarcasmo y se toma todo lo que le dice a su compañero de forma literal. Por ejemplo, cuando los descubren arriba de la nave, Kotsuga le dice a Ryu que los mate a todos menos a Anne y lo primero que hace es darse vuelta para cortarlo a él. Como Kotsuga dijo que los matara a todos, pensó que eso también incluía al mismo Kotsuga. Los dos tienen una buena dinámica juntos y funcionan súper bien como dúo. Ryu y Daruma tuvieron una pequeña pelea que termina cuando Daruma se da cuenta que Hachimaru había gastado todo el dinero que tenían. Después de que capturan a los dos ladrones, Kotsuga les comenta que habrá un torneo clandestino con un premio de 1 billón que supuestamente está organizado por un samurái que tiene una de las llaves de las cajas. Así que todos juntos deciden ir al lugar del torneo. En el camino, Hachimaru y Ryu tuvieron varios duelos de práctica, pero Hachimaru perdió todos excepto uno que ganó literalmente cortándose la cabeza para evitar uno de los ataques de Ryu mientras él le hizo un pequeño corte en la cara. El torneo era en formato de batalla real todos contra todos. Cuando un participante recibió un corte es eliminado y el último que quedara sin ser eliminado pelearía contra el organizador del torneo. Obviamente Hachimaru, Ryu y Daruma eran los 3 últimos participantes que quedaban en competencia y Daruma se hace un lado para que Ryu y Hachimaru tengan una revancha. Esta vez Hachimaru pelea junto con Anne y Hayataro y aunque Ryu seguía siendo superior, Hachimaru logra hacerle un corte con el brazo bastón que le había hecho su papá y gana la pelea. Acto seguido, Daruma se rinde y Hachimaru queda como el ganador del torneo. Después aparece Benkei, el organizador del torneo, para supuestamente pelear contra Hachimaru, pero en realidad el torneo era una trampa para juntar a varios samuráis en un solo lugar y robarles sus llaves. Y además Kotsuga y varios de los samuráis que estaban participando en el torneo eran parte de la banda de Benkei. Daruma se lleva a Benkei al espacio para pelear contra él, mientras Hachimaru y el resto se quedaron en el planeta peleando contra Kotsuga y los otros samuráis de Benkei. Durante la pelea Daruma rompe parte de la armadura de Benkei y se da cuenta que él tenía varias llaves de samuráis conectadas a su cuerpo y por eso podía usar técnicas de los 4 estilos. Benkei usa la armadura gigante de su holder, pero Daruma se convierte en su forma original por poco tiempo usando un pedazo del alma samurái de su maestra y después destruye el holder de Benkei con su propia armadura gigante. Una vez terminada la pelea, Daruma hackea la memoria de Benkei y descubre que él había causado la muerte de los papás de Kotsuga y lo ha estado manipulando desde que era un niño. Benkei era aprendiz de Yoshitsune Chana, el papá de Sanda Chana, que es el nombre real de Kotsuga. Yoshitsune quería que Sanda siguiera la tradición familiar de convertirse en samurái, pero Benkei alteró una prueba de compatibilidad con la Locker Ball y solo le dio a Sanda un 2% de probabilidad de éxito en el ritual. Después Benkei convence a Yoshitsune de que intente hacer el ritual de todas formas, y cuando estaba a punto de apuñalar a Sanda con el cuchillo de la Locker Ball, se atraviesa Okugata, la mamá de Sanda, que también era la princesa de Yoshitsune. La herida no era tan grave, pero mientras Sanda estaba forcejeando con Yoshitsune, Benkei mata a Okugata y los hace creer que fue por el corte de Yoshitsune, y como él pensó que había matado a su princesa, pierde su llamado samurái y se convierte en una Locker Ball. Sanda decide ayudar a Hachimaru y a los demás a derrotar a Benkei después de saber la verdad, y todos juntos van a invadir su nave. Cuando estaban a bordo derrotan fácilmente a varios de los samuráis de Benkei, pero él los hace caer en una trampa y le da una oportunidad a Sanda para que se vuelva a unir a él si mata a los demás. Pero junto con Ryu los liberan y entre todos derrotan a Benkei y evitan que dispare su estrella de la muerte que iba a destruir el planeta donde estaban todos los demás del torneo. Esta saga se centraba principalmente en la relación entre Sanda y Ryu, y también en el concepto de identidad.
En el caso de Ryu era una falta de identidad por no tener memoria, pero a la vez gracias a esto no tenía ningún prejuicio y juzgaba a la gente solo por sus acciones. Después de todo, Ryu fue el único que no dudó de Sanda porque lo veía como un buen tipo, y Sanda le prometió que algún día lo ayudaría a encontrar su verdadero nombre. Mientras que para Sanda, el conflicto era entre sus dos identidades de Sanda-Chana y Kotsuga, y cuál de esas dos personas él quería ser realmente. Una de las pocas cosas que sabemos de Ryu es que tiene una licencia del estilo Gundari, y Sanda se quedó con la katana del alma samurai de Yoshitsune, y como ven que ya había cambiado el resultado de su prueba, es muy probable que pueda convertirse en samurai. Así que ambos tenían harto potencial para que sus historias siguieran desarrollándose. Lamentablemente nada de esto pasó porque el final de esta arca fue en el capítulo 33, y solo nos quedan 10 capítulos para el final del manga. La tercera arca fue la más corta y se nota que originalmente no estaba pensado como el final de la historia. Después del torneo, Hachimaru se baja la licencia del estilo Kongoyacha conectándose con la llave de Daruma, y él le explica cómo funciona el tema de la licencia samuráis, y funciona exactamente igual a un videojuego. Los samuráis tienen varios stats, y según se van haciendo más fuertes y sus números van subiendo, van desbloqueando nuevas técnicas de sus respectivas escuelas. Obviamente Hachimaru tenía todos sus stats muy bajos excepto por su gravedad, que vendría siendo el equivalente de Samurai 8 al chakra de Naruto. Otro detalle que vale la pena mencionar es que Hachimaru tenía un 8 en su stat de heroísmo, y creo que todos pueden adivinar qué va a pasar con ese número 8 en el futuro. En este momento del manga yo ya estaba leyendo semana a semana y para mí también fue bastante obvio. Después de la explicación aparece Fudomio frente a ellos para hablarles. Él había dejado un programa para que parte de su ser apareciera cuando un samurái con el potencial de ser una de las llaves de las cajas se bajara alguna de sus licencias. Básicamente aparece para hablar sobre Kala y dar muchas respuestas ambiguas sobre todo lo que le pregunten Hachimaru y Daruma. Pero el concepto principal de su discurso es que la esencia de todo depende de cómo se le observe. Pasamos varios de los últimos capítulos conociendo un grupo de personajes que deberían haber sido importantes, pero como aparecieron tan cerca del final no tuvieron mucho impacto en la historia. Hanamichi, un samurái que había abandonado el estilo Susama para buscar las llaves de las cajas por su cuenta y evitar que Kala destruyera el universo. Él ya había encontrado a dos llaves, su discípulo Goku y una niña chica llamada Ichigo que todavía no se convierte en samurái. Igual que Daruma, Hanaichi fue sellado en el cuerpo de un animal por el estilo Susama. Hanaichi era un samurái gato y lo sellaron en el cuerpo de un perro, y Daruma era un samurái perro que sellaron en el cuerpo de un gato. Ellos fueron enemigos en el pasado, pelearon muchas veces y Daruma incluso lo hizo el antagonista de su juego para encontrar samuráis. Pero cuando aparece le ofrece su ayuda al grupo de Daruma y ellos aceptan casi de inmediato, así que en realidad no pudimos ver mucho de esta rivalidad que supuestamente tenían. Goku es el discípulo de Hanaichi y su principal función para la historia fue servir de conflicto en la relación entre Hachimaru y Yan, porque Hachimaru se puso celoso de él. Él es harto más maduro que Hachimaru y se supone que tenía mucho talento como samurái, pero no pudimos ver casi nada de él por estar tan cerca del final de la serie. Y finalmente Ichigo, una niña que Hanaichi y Goku apenas habían alcanzado a salvar antes que la escuela Ususama destruyera su planeta. Ella tenía un tipo de clarividencia y mucho potencial para ser una samurái llave, pero eso fue todo lo que alcanzamos a saber de Ichigo. Cuando todos iban viajando juntos a buscar otras llaves aparece Ata. Él manda a Hanaichi y Daruma a otra parte del espacio y teletransporta a Hachimaru, Ann y Hayataro dentro de su holder nave. Aquí los toma a los tres como prisioneros y corta a Hachimaru con una espada que hace que no se pueda regenerar. Después de la nada aparece Nanachi, que ya se había convertido en samurái volando en el espacio arriba de su holder con 3 cabezas y usa su proyección astral para llegar a donde estaba Hachimaru. Nanachi intenta liberarlo y le dice que su llamado como samurái es siempre ayudarlo y que para él Hachimaru es Fudomio porque gracias a él cumplió su deseo de ser un samurái. En ese momento Hachimaru recuerda lo que le dijo Fudomio cuando se estaba bajando la licencia con Goyacha y decide voluntariamente convertirse de vuelta en una Locker Ball. Cuando Hachimaru abre los ojos estaba frente a Fudomio en otra dimensión, y él le dice que logró completar su representación astral dejando atrás su cuerpo físico y convirtiéndose en una masa de información y partículas. La mayoría de los samuráis no logran completar esta representación astral cuando se convierten en Locker Balls y su conciencia simplemente desaparece. Mientras tanto, Ata había conectado a los 7 hermanos a la llave de Hachimaru para que completaran su poder. Pero es Hachimaru quien asimila a los otros 7 y se queda con sus cuerpos. Uno de ellos salva a Ann mientras los otros 6 atacan a Ata, pero él los corta con un pedazo del alma samurái de Kala que convierte en Locker Balls a todos los samuráis que toca. Y el último Hachimaru que quedaba cubre a Ann de uno de los ataques de Ata y también empieza a transformarse en una Locker Ball. Pero como Ann seguía creyendo en él, todos sus stats se vuelven infinitos, usa las almas de todos los 8 hermanos para crear un nuevo cuerpo y por la manipulación de partículas y otras cosas que en realidad no explicaron muy bien, el tiempo avanza más rápido justo en el lugar donde estaban Hachimaru y Ann, haciendo que crezcan un par de años. Hachimaru le dice a Ann que después de esto va a desaparecer, pero que siempre estará protegiéndola, y como tenía todos sus stats en infinito puede usar todas las técnicas del estilo con Goyacha y usa el corte de estrella fugaz de Fudomio para derrotar a Ata.
De ahí vamos a otra parte del universo donde estaba Yacha, la maestra de Daruma, peleando con Kala, y ella le dice que las 7 llaves de las cajas se unirán pronto y vemos a todas las llaves mirando la estrella fugaz que creó Hachimaru. Las 7 llaves eran Ichigo, Sanda, Ryu, Goku, Nanachi y 2 personajes nuevos que no hayan aparecido hasta ahora, y como este es el último capítulo del manga tampoco veremos nada más sobre ellos. Creo que ya varios se habrán dado cuenta, pero todos los nombres de los samuráis llaves parten con un número. Ichigo es 1, Sanda es 3, Goku es 5 y Nanachi es 7. Así que los nombres de las otras 2 llaves y el nombre real de Ryu deberían partir con Ni, que es 2, Chiyoyon, que es 4 y Roku, que es 6, pero no sé qué número le corresponderá a cada uno. Después de juntarse con Ann, Daruma se conecta a la llave de Hachimaru y resulta que dentro de ese espacio interior estaba la caja de Pandora. Sí, Hachimaru era la caja de Pandora todo el tiempo. La última escena que despide al manga es todo el grupo frente a la tumba de Furuta. Habían vuelto para informarle todo lo que había pasado con su hijo, y después Ann se pone la katana de Hachimaru en la espalda y todos juntos parten a buscar el resto de las llaves. Obviamente el final fue súper apurado y en realidad no concluyó nada del conflicto principal de la historia, pero al mismo tiempo fue tan abierto que posiblemente podría continuar. Hachimaru era una de las partes más débiles del manga y una historia que desarrolle más al resto del elenco y el mundo en vez de centrarse en su viaje personal sería bien interesante. Ichigo y Sanda todavía tienen que convertirse en samuráis, falta aprender el pasado de Ryu, quedan las 2 llaves que nunca introdujeron en la historia e incluso Dan podría desarrollarse un poco más ahora que no tiene que ser el interés romántico forzado de Hachimaru. Y quizás una vez que junten las 7 llaves y abran la caja de Pandora, Hachimaru podría revivir de alguna manera, así que hay suficiente espacio para que la historia continúe si por alguna razón Shonen Jump decide darle otra oportunidad. Este manga tenía varias cosas positivas después de todo. El arte de Akira Kubo es realmente bueno y es muy cercano a como dibujaba Kishimoto en Naruto, así que mantiene esa identidad visual. Además insisto con que el sistema de poder de los samuráis está súper bueno. Me encanta que cada samurái tenga su holder animal específico y un diseño propio de su katana del alma. Estos elementos ayudan bastante a diferenciar a cada personaje y darles un poco más de personalidad, valga la redundancia. Pero un sistema de poder interesante y buenos diseños no son suficientes para salvar un manga cuando todo lo que tiene que ver con el protagonista y la trama principal de la historia dejan tanto que desear. Y aunque la serie tenía un puñado de buenos personajes, varios pasaron sin pena ni gloria, y lo peor es que el personaje principal, alrededor de quien gira toda la historia, es fácilmente uno de los peores de todo el manga. Hachimaru parte la historia como un niño infantil y miedoso. Supongo que parte de su personalidad se podría justificar por haber pasado casi toda su vida sin poder salir de su casa, pero incluso después de que se convierte en samurái sigue siendo inmaduro y se pone mucho más presumido. La gente suele referirse a Deku y Asta como el Naruto verde y el Naruto blanco, pero Hachimaru tiene mucho más en común con la personalidad de Naruto al principio de su serie y casi nada de las cosas que lo redimían. El personaje de Ann también deja mucho que desear. Al principio de la historia era el estereotipo de la niña tímida de anime o manga que siempre habla bajito y todo la intimida. Esto al menos es un buen punto para partir y hacer que el personaje madure y se desarrolle, pero ella se mantiene prácticamente igual hasta el final del manga. Ann casi nunca toma un rol proactivo en la historia y su función principal es hacer más fuerte a Hachimaru y cocinar cuando estaban todos en la nave. Kishimoto logró hacer personajes femeninos buenos y memorables en Naruto, pero en Samurai 8 quedó súper en deuda en este aspecto. Y cuando la chica principal de un shonen hace ver bien a Sakura, está claro que hay un problema. Kala, el antagonista principal de la historia, igual era bastante aburrido, y además como la historia terminó tan rápido no pudimos ver prácticamente nada de él ni cuál era su visión para el universo que quería concretar. Ata era un poco más interesante, principalmente por su relación con Daruma. Me hubiese gustado harto ver un flashback a su pasado como discípulo del estilo Kongoyacha y su eventual traición para pasar al estilo Ususama. Y basándome en su conversación con Daruma parece que estuvo involucrado en la muerte de su princesa, así que tenía potencial para desarrollarse más como villano, pero al igual que muchas cosas en Samurai 8 se terminó quedando corto. El mundo de la serie igual estaba muy poco desarrollado. Sabemos que hay distintos cuadrantes del universo. El cuadrante esfera, donde estaba el planeta natal de Hachimaru, que por cierto nunca tuvo nombre. En este cuadrante los planetas tienen formas esféricas y los samuráis usan Locker Balls. El cuadrante cubo, donde los planetas tienen forma de cubos y sus samuráis usan Locker Cubes. Y el lugar donde estaba Yacha peleando con Kala tenía planetoides piramidales, así que supongo que es el cuadrante pirámide, pero esto nunca fue confirmado. Hasta donde sabemos, la escuela Ususama controlaba el cuadrante cúbico, y existe una federación del cuadrante esfera con samuráis del estilo Kongoyacha y Gundari, pero más allá de eso no tenemos información. Este escenario tenía potencial para desarrollarse más. Quizás había un cuadrante correspondiente para cada uno de los 4 estilos que creó Fudomio y el estilo Ususama se tomó el cuadrante cubo por la fuerza, pero esto es solo especulación por mi parte. Al final creo que eso resume bien el mayor problema de este manga, potencial inalcanzado. Si adaptaran lo que hay de la historia en un anime, podría generar suficiente interés en el manga como para que Shonen Jump lo reviva. No sé quién querría animar un manga que ya fue cancelado y vendió tan poco, pero que el creador de Naruto esté detrás de la historia podría ser suficiente incentivo para algún estudio.
Y si hasta el anime de Bleach va a volver con el último arco de la historia, supongo que nada es imposible. A fin de cuentas, Masashi Kishimoto creó uno de los mangas más importantes de su época, que definitivamente será recordado en el futuro. Y si bien es una lástima que su siguiente manga fallara tan estrepitosamente, está bastante lejos de ser una mancha en su legado. Y si hay algo bueno que tengo que rescatar de Samurai 8 es que, a pesar de todo, tenía suficientes cosas buenas como para que me dejara con ganas de seguir leyendo.